¿Nos confirman que nos escuchan? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. ¿De lo que hemos visto dudas? ¿No hay dudas, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, como comentaba hace rato, otro de los puntos que tenemos que estar fijándonos en la parte de diseño arquitectónico es la parte de identificar todas las dependencias externas, tomando como dependencias todo lo que son servidores, firewalls, políticas de seguridad, sistemas operativos, todos aquellos elementos que no son parte de la aplicación, pero sí son parte de la organización que está desarrollando o que va a utilizar la aplicación. Esas eran las dependencias externas. Y evidentemente, bueno, ¿cómo impactan esos diferentes entidades externas en la aplicación o cómo podrían llegar a impactar? ¿Qué factores se podrían presentar? Y en este caso, también como parte de las externas, también hay que identificar todos los puntos de entrada, como mencioné hace rato, ya sean formularios, ya sean interfaces, ya sean APIs, incluso entradas para inicio de sesión y autenticación y autorización, interfaces que se están utilizando, esquemas de consultas, funciones de búsqueda, todos esos de alguna manera son puntos de entrada. Asimismo también toda la parte de acceso a las bases de datos o la información que viene de la base de datos, son puntos de entrada que se tienen que estar identificando, incluyendo también los puertos de los servidores que están utilizando, como por ejemplo, la parte del puerto web, si va cifrado o no va cifrado, si es HTTPS, bajo qué esquema de TLS se van utilizando, qué bibliotecas se van a estar utilizando de terceros, cuál va a ser la página de inicio, páginas de búsqueda, etc. Todas ellas se tienen que estar identificando. Asimismo, también tenemos que identificar todos los activos que se utilizan dentro de la aplicación. Recursos, elementos, como tal, datos. Inclusive, algo que también se tiene que identificar son qué reputación tiene la empresa o qué reputación tiene su sitio web, porque de alguna manera también eso va a ayudar a ver qué tipo de amenazas podemos tener. ¿Con qué otros activos se está interactuando? Etcétera. Entonces, eso es parte también de los activos que tiene que estar identificando. Otro elemento más que hay que identificar son los niveles de confianza que puede haber. Como mencioné hace rato, muchas veces esos niveles de confianza pueden estar acordes a la parte de los niveles de la arquitectura. Si la arquitectura tiene 5 niveles o 6 niveles para cerrar el número, tendríamos 6 niveles de confianza. Que básicamente estos niveles definen los derechos de acceso a la aplicación, qué roles van a estar o van a existir en cada uno de los niveles, qué tipo de esquemas de confianza se van a manejar, como únicamente el login name, o va a haber un ID, o va a haber algún esquema de identificación, o formas de poder permitir o pasar a ese nivel de confianza. En ese sentido, tendríamos que mencionar, por ejemplo, de los usuarios que comentábamos hace rato que podemos tener en la aplicación, como el usuario web anónimo. ¿Qué implica ese usuario web anónimo? ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, que sería este ejemplo de aquí. Son los niveles de confianza que puede tener. Por ejemplo, en el caso del servicio HTTPS, que es un punto de comunicación. Bueno, ¿qué servicios de comunicación puede tener? Pues bueno, pueden tener el usuario anónimo que puede entrar ahí. Puede estar también el usuario con credenciales válidas, el usuario con credenciales no válidas, bibliotecario, etc. Entonces, ahí se van definiendo todos los niveles de confianza que podamos tener con respecto a los puntos de entrada que podemos o aplicaría para las aplicaciones.
Y bueno, todo eso aquí se quería sacar toda una matriz de los diferentes niveles de confianza. Puntos de entrada, puntos de salida, parte de bibliotecas, accesos a la base de datos. Digo, aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de la base de datos, la capacidad para acceder a la base de datos, quiénes pueden acceder a la base de datos, si únicamente los administradores de la base de datos, usuarios de lectura a la base de datos, usuarios de lectura y escritura a la base de datos, serían los únicos usuarios que podían acceder a la parte de base de datos. Entonces, todo ese documento lo tenemos que ir sacando para poder definir qué usuarios y qué privilegios tendrían a cada uno de los niveles de confianza. La idea es sacar, a partir de toda esta información, algo que se le conoce como el diagrama de flujo de datos, donde podamos utilizar algunas entidades como esas que tenemos, donde tenemos un recuadro para indicar que es una entidad externa, circular para indicar que son varios procesos, o un circular sencillo para un proceso, el esquema de datos que se almacena, el flujo de información y lo que sería dónde es la frontera entre un nivel y otro nivel de confianza. Y por ejemplo, sería sacar un mapa de ese estilo. No tenemos un usuario, el cual el usuario hace un requerimiento y obtiene una respuesta. En caso de las bibliotecas, por ejemplo, librerías, también hacen solicitudes y tienen respuestas. En caso de una página web, hace la parte de los procesos. Pues bueno, se carga la página web porque la tiene que cargar un proceso para enviarla. O incluso la información que tiene esta base de datos, esta parte de la página web, se accede a la base de datos o no accede a la base de datos, que sería en este caso al frontend, para luego llegar a una parte del sistema de archivos o almacenamiento. La idea es crear todo este diagrama de flujo de datos, marcando los niveles de confianza. Por ejemplo, aquí tenemos uno típico, en el caso de una ventana de login, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el usuario que hace un login, una solicitud de login a la página web. Esta página web pasa la información de autenticación al proceso de autenticación o al proceso de login. Este proceso de login hace un acceso al motor de consulta y el motor de consulta verifica esa información en la base de datos. La base de datos le regresa de si está autorizado, si es usuario con este password. Este proceso de datos le pasa al proceso de login que si la persona sí efectivamente está autorizada, el proceso de login le manda al servidor web el aviso de que sí, sabes que el usuario sí tiene permiso, y de ahí se va a la parte de usuario para indicarle que puede acceder al sistema. Pero aquí ya tenemos al menos 3 niveles de confianza. La parte del browser o navegador, la parte del front-end, por decirlo de alguna manera, y la parte del back-end. Estos son los 3 niveles, al menos que se deben de tener. Que de hecho, técnicamente hablando, aquí debería haber, desde el punto de vista de seguridad, otro nivel de confianza, que sería la de base de datos, separado del front-end. Aunque muchos libros de arquitectura van a encontrar que el front-end y la base de datos lo consideran como un solo esquema. Yo en lo personal prefiero separarlo. Y bueno, de aquí podemos ver todas las dependencias que se pueden presentar, tanto de entrada, salida, de aplicaciones, de procesos y demás. Y esto me va a generar la posibilidad de saber cuál sea la ruta de la amenaza hacia la aplicación. Una ruta de amenaza sería un ataque de diccionario, por ejemplo, ¿no? Donde el usuario haga un ataque de diccionario, y evidentemente ese ataque de diccionario tiene que ir hasta acá abajo del proceso y regresar de que si el login es correcto o no es correcto. O simplemente puede ser un ataque de diccionario, sino puede ser una solicitud de la llamada página de inicio. Entonces, técnicamente sería un ataque de consumo de ancho de banda por solicitud de conexiones, y ya se quedaría únicamente hasta el web server. Entonces, ya podemos empezar a visualizar todos los posibles ataques que podamos tener. Y de esa manera,
poder crear los perfiles de seguridad que se debe de tener. Por ejemplo, aquí tenemos algunos perfiles de seguridad de validación de entradas, esquemas de autenticación, de autorización, gestión de la configuración, de datos sensibles, controles de sesiones, de criptografía, cuestiones de cifrado, manipulación de parámetros, exposición de la gestión, de excepción, no han dicho, manejo de excepciones, más bien, toda la parte de auditoría y bitácoras, y bueno, serían algunos perfiles de seguridad que deben manejarse. Y hacia dónde va enfocado esos perfiles, hacia la parte de las fronteras, hacia la parte del flujo de datos, hacia la parte de puntos finales o entradas, más bien dicho, o a la parte de activos. ¿Y qué tipo de perfil, con qué tipo de actividad y qué tipo de seguridad deben de tener? Y bueno, para definir esos perfiles de seguridad, podríamos contestar algunos ejemplos. Tenemos aquí como en el caso de validación de entradas. Una de las preguntas es, ¿todos los datos de entrada son válidos? Que es algo que debemos de preguntarnos. Si todo lo que nos manda el usuario es válido, procedemos. ¿No es válido? ¿Qué hacemos? ¿Podría un atacante inyectar comandos a través de un campo de entrada? ¿Sí o no? Si sí, ¿qué vamos a hacer? No. También, ¿qué hacemos? Aquí una nota importante. El que digamos, no puede inyectarlo, es una falacia. Siempre hay que considerar todas las posibilidades. Aunque es una pregunta y la pregunta es un sí o un no, no nos vayamos con la parte de que no lo va a hacer. Porque para nosotros, el intruso o el usuario que está del otro lado, que no sabemos quién es, va a hacer todas las posibles entradas, todas las posibilidades de hacer algo. Entonces, generalmente las respuestas, aunque aquí están marcadas, muchas de ellas es sí lo puede hacer, sí puede pasar. Bueno, ¿qué controles de seguridad en el diseño vamos a considerar para evitar que esos tipos de ataques lleguen a ser fructíferos? Otro detalle es que si se validan los datos a medida de en los límites de confianza o no, también hay que considerar ese tipo de cosas. Porque independientemente que el dato, me voy a regresar un punto atrás para aprovechar un poco esta pregunta en el diagrama. Aquí. Aunque validemos de este lado del web server la información que nos manda el usuario, que es un nivel de confianza, también cuando pasemos de ese nivel de confianza del front-end al back-end, también aquí tenemos que hacer una validación de entrada. ¿Por qué? Porque aunque esa es nuestra aplicación completa, realmente las validaciones se tienen que hacer en cada uno de los módulos, no importando si está dentro del back-end o si la información viene del front-end o si la información viene de la base de datos. Entonces, los elementos hay que estar validando las entradas. Porque es importante indicar que hay que estar validando todas las entradas. Si en alguno de los niveles no se está validando, entonces tenemos un problema de seguridad, chicos. Y lo mismo para la parte de criptografía, de autenticación, de autorización, de gestión de excepciones, de registro de bitácoras. Todas esas preguntas aquí estamos contestando. Y considerando que el intruso es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ingresar o robarse la información. Y eso nos va a ayudar a identificar e incluso categorizar todas las posibles amenazas que tengamos. Entre más cantidad de amenazas tengamos identificada y categorizada, evidentemente al nivel de desarrollo de la aplicación, vamos a poder tener un mayor control y reducir las vulnerabilidades que pueda tener nuestra aplicación. Y bueno, para hacer todo esto tenemos dos modelos. Uno de los modelos que se utiliza es el modelo Strike. El modelo Strike identifica las amenazas por el tipo de amenaza, si es spoofing, si es de manipulación, si es de repudio, si es de información, de divulgación de información, si es de negación de servicio o de escalamiento de privilegios. Son los 6 niveles, que maneja el modelo Strike. De hecho, de ahí el nombre de Strike. Spoofing, tampering, reputation, divulgación de información, denial of service
y escalamiento de privilegios. De ahí viene el término de strike. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de cada uno de las amenazas según el tipo, ¿no? El spoofing, ¿qué implicaría? Spoofing no únicamente tiene que ver con falsificar IPs, también puede ser la parte de falsificar usuarios, falsificar credenciales y falsificar nombres, falsificar identidades, cualquier tipo de cosas. Eso sería la parte de spoofing, de spoofing. Entonces ahí no nos vayamos con la idea de que hablamos de spoofing, y si somos de redes nos vamos por la parte de puras IP, ¿no? Spoofing es cualquier cosa que se pueda falsificar. Y en este caso, a nivel de aplicación, que sería la identidad. Manipulación, pues el famoso tampering, todos los parámetros que nos mandan de un formulario que puedan ser alterables en la red o en cable, o alguien los puede alterar y modificar y que los aceptemos. Entonces ahí también tenemos que hacer validación. El repudio, pero no es reputación, es repudio, es lo que me equivoqué, es repudio. La parte de repudio, ¿qué hacemos para evitar repudio? Repudio es básicamente que alguien pueda negar que hizo algo. Y desde el punto de vista de seguridad tenemos que asegurar el no repudio, es decir, ver la forma en que evitemos que alguien no pueda negar lo que hizo. Y no nomás me refiero a alguien como persona, me refiero también a alguien como proceso, como aplicación, como entidad, incluso como servidor. Todos ellos, técnicamente hablando, debe existir un esquema de no repudio para evitar que no pueda negar que hizo una acción. Y así por cada uno de los métodos, por cada una de las amenazas que hemos estado identificando. Y bueno, evidentemente, por ejemplo, para algunos de ellos tenemos sus controles de seguridad. Para la parte de spoofing, tengo que manejar un esquema de autenticación. ¿Qué esquema de autenticación podemos manejar? Hay muchas. La más simple y común y corriente es el password, lo cual hoy en día ya no es un esquema de control único o válido como si solo, ¿no? Tenemos que combinarlo con otras cuestiones como un esquema biométrico, etc. Y en el caso de passwords, tenemos que ver cómo almacenamos el password, que no se guarde en forma de texto claro, ¿no? Siempre tiene que ir en forma cifrada. Y como comenté hace rato, que no se MD5 ni SHA-1. Preferentemente un SHA-512 o al menos un SHA-256. Ahora bien, todo lo que es el login, el password, si estoy manejando la huella digital como una forma de autenticación, pues también la huella. Si estoy manejando reconocimiento de rostro como un sistema de autenticación, pues también ese reconocimiento de rostro. Toda esa información que se envíe entre un dispositivo y otro, entre la aplicación, el frontend y el backend, por poner un ejemplo, tiene que ir siempre bajo un esquema de canal cifrado. En este caso tiene que ser un TLS 1.2 o superior. Y lo están haciendo por TLS 1.1, 1.0 o SL2, SL3. Técnicamente hablando, son vulnerables. Los únicos no vulnerables y que están reconocidos ahorita que son canales cifrados seguros es TLS 1.2 o hacia arriba. 1.2, 1.3 que ahí vamos, pero seguramente al rato va a salir el 1.4. Pero menor a 1.2, no. Igual, lo mismo para la parte de integridad. Podemos utilizar toques de autenticación, podemos utilizar firmas digitales para la parte de integridad, sí, que son controles que debemos estar implementando. Y bueno, de todas esas amenazas que hemos mencionado, también, al igual que hace rato de la aplicación, se debe estar documentando todas las amenazas, explicando cuál es el tipo de amenaza, cuál es el riesgo, qué técnicas se utilizan para esa amenaza y qué contramedidas debe de haber para evitar esa contraamenaza. Y estamos hablando de que la amenaza es hacer spoofing o falsificación. Bueno, ¿cómo voy a evitar la falsificación? Puede ser que combine password con huella digital, puede ser que combine el token con reconocimiento de cara, etc. También algo muy importante, la parte de autenticación, al menos debe ser multifactor o mínimo 2 factores de autenticación.
y que sean diferentes. O sea, no puedo meter un biomédico con otro biomédico directamente. Puede ser algo que sé, algo que tengo, principalmente, ¿no? ¿Qué sé? Pues el valor. Algo que tengo, pues la huella digital. Entonces, con esos dos hago la combinación de un factor de autenticación. ¿Qué serían las contramedidas? La información, cada una de estas amenazas debemos de calificarla. Desde el punto de vista del riesgo, aquí vuelve a aparecer la palabra riesgo. Esta parte de aquí, el riesgo va a depender también del nivel de riesgo, de qué tanto apetito, como mencioné al inicio, tiene la organización para la parte de lo considera, lo maneja o lo asume. Pero de todos modos tiene que tener una calificación de ese tipo de amenazas desde el punto de vista de riesgo. ¿Qué sería lo que tenemos aquí? El riesgo lo podemos manejar como la probabilidad de un potencial daño que puede recibir la aplicación o la información que maneja. Y bueno, ahí podemos utilizar el esquema 3. Básicamente el esquema 3 lo que significa es o considera el daño potencial, la reciprocidad, la explotabilidad, la afectación de usuarios y el descubrimiento de la vulnerabilidad. Eso es lo que califica, o esos 5 puntos, solo se considera el esquema 3. Y en cada uno de estos les da un calificativo de 3 si es alto, 2 si es medio o 1 si es bajo. Y este 3 puede ser por cada una de las amenazas. Como por ejemplo, aquí en pantalla tenemos la parte de Secure Injection, que es una amenaza. ¿Cuál es el daño? ¿Qué calificación puede tener en su daño potencial? ¿Cuál es la calificación en su reproducibilidad, perdón? ¿Qué tipo de daño o qué tan fácil o explotable es? ¿Qué tanto puede afectar a los usuarios? ¿Y qué tan fácil de descubrir? Una vez que definimos esto, se suman esos valores y nos da el valor total que tiene esta amenaza de SQL, que en este caso es 14, lo que implica que es un valor alto. Y así por cada una de las amenazas. Ataque de transverso, ataque de diccionario, rompimiento de cifrado, tengo que poner cada uno de esos valores para saber qué valor tiene. Y sobre eso tener un calificativo. Y ese calificativo me va a ayudar para definir si toda la suma de esas amenazas, que en un momento dado tenga la de vulnerabilidades, tenga nuestra aplicación, me va a dar un valor de calificación y ese valor de calificación me va a decir si esa aplicación es apta para pasar a la producción o la regresamos a la parte de desarrollo a que modifiquen y mejoren la seguridad. Ahora, esa calificación, si es moderado o si es bajo, bueno, si es bajo, generalmente con un nivel bajo se manda a producción. Si es alto, se retacha. Si es moderado, como dije hace rato, ahí depende mucho de nuestro apetito que tengamos. Que por cuestiones de buenas prácticas, técnicamente hasta el moderado debería de regresarse. Y bueno, para terminar el día de hoy, vamos a ver toda la parte de diseño de escrituras, que es bueno, esto es rápido, a veces es un diagrama rápido que sale, pero aquí la idea muy importante de la arquitectura es que entre más capas pongamos, y en cada capa pongamos la parte de seguridad, que es lo que conocemos como defensa en profundidad, evidentemente más robusta va a ser nuestra aplicación desde el punto de vista de seguridad. Déjame pasar el diagrama. Esa sería una aplicación segura mínimo. Esas son las capas mínimas que deberíamos de tener. Al menos debemos tener 3 capas. Lo que es el front-end,
el backend y la base de datos. Y cada una de estas capas debe ser, por ejemplo, un equipo o un servidor independiente. En muchos lugares, sobre todo Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a que en el mismo servidor web está el backend y está la base de datos. Es decir, realmente no tengo capas. Tengo una sola capa donde tengo todo montado. Eso no es una arquitectura, chicos. La arquitectura mínima es la que tenemos en pantalla. Frontend, backend y base de datos. Y considerando que toda la comunicación que vaya desde el browser o el cliente hasta la base de datos tiene que ir cifrada. Cifrado del browser al frontend, cifrado del browser, del frontend al backend y cifrado del backend a la base de datos. Y como dije, deben ser máquinas separadas. De tal manera que si de alguna manera llegan a comprometer el frontend, no esté afectándose ni el motor que es el backend y mucho menos la base de datos. Hay que pasar por dos capas más de seguridad para poder comprometer los datos que están almacenados. Por eso la idea de tener esquema de capas o una escritura por capas. Digo, aquí estoy mencionando, al menos debemos de tener 3. Si tenemos más, mucho mejor todavía. ¿Cuál va a ser la cantidad, con la mejor cantidad de capas? Va a depender básicamente del negocio al cual va a estar utilizando la aplicación. Hay aplicaciones, bueno, hay negocios que en promedio de los que yo he visto son básicamente hasta 4 o 5 capas, al menos. Sobre todo cuando son aplicaciones que interactúan con otras aplicaciones. Por ejemplo, si esta información que está en la base de datos la utilizan otras aplicaciones, entonces seguramente entre el Tier 2 y el Tier 3 necesitaríamos otra capa intermedia de APIs, por ejemplo, que haga esta interfase entre diferentes aplicaciones. Y de ahí viene el frontend de la aplicación 1, el frontend de la aplicación 2, el frontend de la aplicación 3 y sus respectivos, backends, perdón, y luego sus respectivos frontends. Entonces tendríamos el frontend, el backend de cada aplicación, la capa las apps de APIs y la base de datos. O incluso entre el API y la base de datos podemos meter una capa que es la que se concentra o se encarga de verificar la parte de los datos antes de mandar a la base de datos. Que sería la que atiende los APIs, por decirlo de alguna manera. Eso puede ser en otro lugar u otro esquema. Me permito de nuestra arquitectura. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? Ahora, ¿qué tipo de lenguaje vamos a utilizar en cada una de las aplicaciones, de cada una de las capas? Eso ya depende de cada programador o de cada proyecto. Generalmente, la mayoría de las veces se utiliza el mismo lenguaje para todo. Desde el backend, el frontend, por ejemplo, utiliza el mismo lenguaje. Aunque, bueno, aquí la recomendación desde el punto de vista de seguridad es que tu backend y tu frontend, lo recomendable es que sean 2 lenguajes diferentes. ¿Por qué? Porque de por sí cada lenguaje tiene sus propias funcionalidades que son intrínsecas del propio lenguaje, ¿no? Entonces, si toda aplicación está bajo el mismo lenguaje, evidentemente la unidad que tenga un lenguaje en el frontend, la va a tener también el backend. Entonces, ese tipo de cosas procuren la diversidad, por decirlo de alguna manera, aunque es algo que genera mayor peso y mayor costo, porque evidentemente tengo que contratar gente de Java y gente de .NET, pero a la larga, desde el punto de vista de seguridad y soporte, pues tendríamos mejor un esquema más seguro, porque si llegan a vulnerar la parte de Java, bueno, al menos la parte de .NET, si quieren usar la misma vulnerabilidad, ya no les va a ser tan sencillo, porque es otra capa en otro lenguaje diferente. Entonces son algunos de los esquemas que hay que estar validando en esta parte de utilizar varios lenguajes. Digo, aunque es pesado, pero es como en el caso de las redes, o en el caso de la infraestructura, ¿no? Donde se recomienda tener 2 firewalls en cascada, pero para que funcionen los firewalls debe ser de 2 fabricantes diferentes. Igual aquí, se convienen las aplicaciones multicapas, arquitectónicamente hablando, pero
preferentemente que sean lenguajes diferentes. ¿Es pesado? Como dije, de la parte de desarrollo, sí, sí es pesado. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Queremos seguridad o queremos facilidad? Y ambas cosas no van de la mano. O sacrificamos facilidad o sacrificamos seguridad. Y hoy en día sacrificar seguridad es ponerse o tirar, o sí que tirarse un balazo en la pierna, ¿no? Así que evitemos sacrificar la seguridad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes que tengamos? Exactamente, Alejandro, esa es la idea. Que, como dije, generalmente por cuestiones de costo y demás en las empresas, no lo consideran porque evidentemente te eleva un poco la parte del costo de nómina en el caso de los desarrolladores. Pero vuelvo a lo mismo, queremos seguridad o queremos facilidad. Y hoy en día yo creo que no podemos ya sacrificar la seguridad porque tenemos tanta información como expedientes médicos, por mencionar uno de ellos, no digamos otros más. En la parte de las universidades, toda la parte de información de datos que tengamos en las escuelas de los alumnos, es otro factor que también nos está considerando. Y bueno, no vayamos más abajo, ¿no? En el caso de las escuelas de educación básica y secundaria, donde son menores de edad, imagínate que esta información salga a la luz, no solamente estás sacrificándola o exponiendo la información sensible como personas, sino inclusive estás dando material, por ejemplo, para los pedófilos que puedan buscar y conseguir niños. De alguna manera, ¿por qué? Porque están sus datos de las que tienen, fechas de nacimiento, direcciones donde viven, incluso hasta fotos, porque son las credenciales las que toman, ¿no? Entonces, manejar esos esquemas de seguridad donde realmente podamos proteger con diferentes lenguajes la parte de las aplicaciones a diferentes niveles arquitectónicos, pues evidentemente lo utilizaríamos esta parte de seguridad y complicaríamos las cosas para el intruso, que básicamente es lo que busca la seguridad. Porque hablar de seguridad no es decir, ya todo está libre de cualquier amenaza, nada va a pasar, es una falacia. Realmente la seguridad, si hacemos una definición más apegada a la realidad, es todo lo que hacemos para complicarle las cosas al intruso. Claro, por supuesto, la información es uno de los activos bastante rentable hoy en día, ¿no? Si no veamos todos los robos de información que ha habido, ¿no? Desde la base de datos de Liverpool, la base de datos de clientes de Banamex, de Bancomer. ¿Cuánta información hay ahí de personas? ¿Cuánta gente no estaría dispuesta a pagar? Porque incluso si vamos a analizar desde el punto de vista malandros, por decir hablando un poco de esa información, pues tendría como clientes a extorsionadores, secuestradores, porque secuestradores, mira, ¿quieres ver dónde vive y dónde trabaja? Mira, aquí está. Extorsionadores, ¿quieres ver cuánto gana? Mira, gana tanto y tanto y tanto. Fraudes, a mí están esas tarjetas de crédito disponibles. Perdón que toque el tema, pero pedófilos, mira, están esas bases de datos de niños, dónde viven, es más. Entonces, evidentemente es un activo bastante rentable y un negocio bastante, económicamente bastante bueno, ¿no? Bastante rentable, como dices. Claro, que no sea adecuado, que no sea moralmente correcto y que en muchos casos sean cuestiones de actividades ilícitas es otra cosa muy aparte. Pero el crimen organizado y los delincuentes, esa parte de que sean actividades ilícitas es lo que menos les preocupa. Lo que a ellos les importa es conseguir dinero a mayor facilidad. Y si ese dinero lo consigo con ese tipo de activos, pues ¿por qué no meterme y sacarlo o obtenerlo de algún lado? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud que tengamos, chicos? ¿Todo bien?
Ok, entonces si quieren, le paramos aquí por el día de hoy y continuamos mañana ya con la parte de los lenguajes, donde vamos a ver validaciones de las entradas, validaciones ya enfocado a la parte de programación segura. ¿Estamos, chicos? Sí. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde, tarde-noche más bien. Gracias igualmente. Gracias.